Presentamos 24 Horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Las 3 mujeres que fallecieron en Santiago luego de este choque que vamos a ver de alto impacto venían desde un concierto en el Teatro Caupolicán. Las jóvenes murieron por el fuerte golpe que incluso hizo desprender parte de la estructura del local comercial. Hubo varios factores que incidieron en esta fatalidad. Miren. Una nube de polvo cubrió la esquina de 10 de julio con Tocornal. El vehículo chocó de frente contra un taller pasada la medianoche. Estos pasaron volando y se acaban de estrellar. En su interior iban 3 jóvenes amigas quienes venían de disfrutar un show de música urbana. Los dolores son terribles. Yo a nadie lo invito a pasar por esto. Decirle a las mamás y a los papás que cuiden a sus hijos cuiden a sus padres. Cuando los papás le dicen no salgan, no salgan. Porque siempre el padre o la madre tiene un presentimiento en el corazón. Su hija de 25 años, estudiante de trabajo social, es una de las víctimas. Debido al fuerte impacto, la fachada del local comercial cayó sobre el vehículo. Pérdida importante. De hecho, ¿cuántos días no vamos a poder trabajar ahora? La muralla era de adobe y imagínense el impacto que fue como para derrumbar esa muralla que no se cayó ni con los terremotos que han pasado. Según la investigación, la conductora manejaba a exceso de velocidad. También se presume que hubo influencia del alcohol. Las imágenes muestran el momento en que pierde el control del vehículo cuando avanza por un desnivel en 10 de julio. Luego pasa a centímetros de otro vehículo, adelantando por la derecha para finalmente chocar. Se ve que el auto de la niña viene a gran velocidad. O sea, hay un desnivel aquí en Lira y el auto pega su salto. Y aparte pasó una sub antes que ellos, ¿ya? Y al parecer o lo pasan a topar o le hacen el esquivo y ahí chocan contra el muro. Bueno, provoca que cuando los niños, aunque los jóvenes andan con velocidad, hagan lo que pasó ahora, pues. Y pierdan el control del vehículo. Estamos en 10 de julio con Lira, a 100 metros del lugar del accidente, y este podría ser el motivo o uno de los motivos de por qué se generó este siniestro, un desnivel. Siempre la ingesta de alcohol con el exceso de velocidad será una combinación riesgosa que aumenta ante calles en mal estado. Yo llevo 20 años aquí y siempre he estado. ¿Se ha arreglado alguna vez? No, hace que los vehículos bajen velocidad porque toman mucha velocidad desde Portugal hacia acá y ese desnivel hace que bajen velocidad. ¿Pero está señalizado igual? Ah, no está señalizado. No. ¿Lo han arreglado? No, nunca. O sea, ha empeorado, podríamos decir. Porque le pusieron cemento encima del cemento y eso quedó con el desnivel. A pesar de la ayuda inmediata de vecinos y transeúntes, la conductora y copiloto murieron en ese mismo lugar. 3 amigas que no volvieron a sus casas en esta tragedia. Bueno, el siguiente es un caso que ha causado indignación. Un niño de 13 años fue víctima de violencia física y psicológica bajo la custodia legal de su madrastra. Dormía en el patio, no iba al colegio y según la fiscalía sufrió de múltiples torturas. Una historia que estremece por su crueldad y por las múltiples instituciones que fallaron en protegerlo. No solo, digamos, lo amenazaba con que lo iba a matar, sino que además incluso le dice que él debiera matarse. Nunca pensamos la magnitud del maltrato que tenía el niño. Esto ya no es un maltrato, esto es tortura. Perdonen, que me perdonen todo, pero hace mucho tiempo que está fallando la red de infancia. Un niño de 13 años estuvo más de un año expuesto a todo menos al cuidado. Vivía junto a su madrastra en una casa en Iquique que la justicia le designó como hogar. Ella le prohibía que gritara cuando le estaba pegando, pero sí se escuchaban quejidos. Y ella, cuando él se quejaba, ella le decía que se callara. Si los vecinos del lado te están diciendo que el niño es golpeado, que el niño llora, que ¿cómo es posible que no hayan hecho algo o hayan mandado un supervisor? En noviembre de 2023, la mujer que hoy está en prisión preventiva por homicidio frustrado asumió la custodia debido a una denuncia contra el padre del niño por violencia intrafamiliar. Lo que vino fue una cadena de omisiones. Y poner mucha atención respecto de la forma en que los tribunales de justicia están evaluando el cumplimiento de los estándares en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque sin duda esta decisión del Tribunal de Justicia
fue una decisión errónea. La Fiscalía sostiene que el niño está desnutrido y que fue agredido sistemáticamente de manera física y psicológica. En una instancia lo abandonó a las 2 de la mañana en una población. Y el niño debió regresar al domicilio, que queda muy distante de ese lugar, caminando. El niño nos refiere que habría tardado de lo menos 3 horas en llegar a la casa. Dejó de asistir al colegio en agosto de 2024, incluso una vez terminó en un recinto asistencial por lesiones graves. Las alertas en ese momento no se encendieron. El sistema educativo y el sistema de salud fallaron, porque no pudieron y no fueron capaces de detectar que justamente un niño estaba siendo desescolarizado, no estaba concurriendo a la escuela y hay procedimientos justamente para dar cuenta de estas alertas. Este lunes el tribunal determinó que el niño estará bajo la custodia de un tercero por 30 días a la espera de una evaluación para su custodia definitiva. Hay como una distancia tan grande a lo que vive una niña o un niño en estas condiciones y lo que se le entrega como herramientas para irse enfrentando. Ojalá no lo lleven a un centro cerrado porque requiere afecto, amor, cariño, ocupación. Entre 2021 y 2024, la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad aumentó en un 40%. Estamos cada vez más en una sociedad más violenta con los niños y niñas y donde muchas veces la lógica del buen trato no tiene una repercusión en cómo la sociedad está actuando. Existe cierto grado de legitimación y de aceptación social. En 2023 entró en vigencia la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que los reconoce como sujetos plenos de derecho y crea un sistema que regula procedimientos para casos de vulneración. Sin embargo, la ONG Raíces critica la implementación de esta ley, ya que no hay comunicación intersectorial. Pero parece ser que no avanzamos con el reglamento de esa ley. Se hacen cosas como parches, tengo la sensación. Yo creo que no hay una política fuerte, real, consistente. Un caso que indigna no solo por la brutalidad del maltrato, sino por las múltiples instituciones que fallaron en proteger al menor y que deja una vez más en evidencia un sistema al debe. Y esta ha sido parte de la discusión de seguridad durante todos los últimos días, ¿no? Anillos de seguridad menos exigentes, guardias privados sin la formación especializada y el fenómeno de las avalanchas son quizás parte de los problemas que originaron la tragedia de Macul. Hoy el municipio se querelló y se preparan acusaciones contra el delegado presidencial a días del centenario de Colo-Colo. En este lugar fallecieron Martina y Milan, en Avenida Maratón, casi llegando a la esquina con Benito Rebolledo. Según las imágenes, en este sector arremete un carro lanzagases de carabineros y según un testigo clave, el vehículo policial habría impactado a ambas personas. El conductor de ese vehículo está en carácter de imputado. La Avenida Maratón luce tranquila, el dron la muestra circundando el Estadio Monumental. Fue precisamente casi llegando a la calle Benito Rebolledo donde el caos y el sinsentido le costó la vida a Martina y Milan. ¡Qué hueá, loco! Volvemos a esa noche. Carabineros y una turba colisionan en este sector. Según testigos, un llamado Piño intentó meterse primero a la Casa Alba, luego bajaron por Benito Rebolledo y en la esquina con Avenida Maratón se produjo una avalancha que se llevó vallas papales, efectivos de seguridad y confrontó a la unidad de control de orden público con quienes se movían en medio de las vallas. En ningún momento fueron atropellados por el vehículo Francas. Lo que sí, cuando los 37 se suben sobre la reja, esta reja inmediatamente cede, cayendo unos debajo de ella. Cuando cayeron los niños yo me corrí un poco más atrás y en ese momento ni me percaté, fue en cuestión de menos de un segundo, pasé el zorrillo atrás de ellos y yo le hice así para que frenara y el zorrillo no frenó y pasó por encima de todos estos jóvenes. Más de los dos fallecidos porque yo también vi a más gente lesionada. Milan y Martina fueron sepultados este fin de semana y las dudas persisten. ¿Por qué el anillo de seguridad fue tan estrecho? La vida del ser humano es lo más importante que cualquier situación que pueda pasar. Y reitero, ojalá todos los estamentos se pongan de acuerdo para que esto no vuelva a pasar nunca más.
Este lunes, la PDI realizó distintos peritajes en el Monumental y la Brigada de Homicidios trabaja intensamente para esclarecer lo que ahí pasó. Levantamiento de cámara, verificando ciertos antecedentes respecto a cómo ocurrieron los hechos, pero eso es todo un proceso investigativo que se está realizando. El coronel en retiro Pedro Valdivia estuvo a cargo de decenas de estos operativos. Hoy está dedicado a la seguridad privada y advierte que la avalancha es un fenómeno que lleva un par de años. Bueno, la avalancha en general es un grupo de personas concertadas, lo primero, y hoy día con mucha más facilidad a través de las redes sociales, para tratar de ingresar a un lugar sin pagar la respectiva entrada. Y ese lugar puede ser un espectáculo deportivo, como son los partidos que son de bastante interés, puede ser un show, un espectáculo. Que quizás esté incentivado por la disminución en los anillos de seguridad. Cualquier anillo de seguridad que haya y que signifique control de identidad específicamente, control vehicular específicamente, significa un costo indirecto para esos vecinos que no tienen relación directa con el espectáculo deportivo o con el show que se está dando. Por lo tanto, indudablemente, a mayor amplitud del anillo de seguridad, probablemente en términos de seguridad sea más eficiente, pero tiene un costo adicional de personas que no lo merecen, como son los vecinos. El año 2010 falleció Iván Umaña atropellado por un carro lanza agua. El 2020 un vehículo de carabineros atropelló a Jorge Mora, el Neco, quien finalmente falleció. El alcalde de Macul interpuso una querella contra quienes resulten responsables y cree que deben ampliarse los anillos externos de seguridad. Yo creo que sí, faltó anillo de seguridad. Eso lo dijimos también en la mesa de trabajo. Creo que por eso que es importante que nos den más atribución a los municipios. Los municipios casi somos invitados en nuestra propia casa. A la misma hora, la oposición afinaba una acusación constitucional en contra del delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán, a quien se le atribuye haber resuelto el operativo solo 4 horas y media antes del partido entre Colo-Colo y Fortaleza. Que a todas luces fue un espectador de esto más que un actor de lo que tenía que hacer, porque no estuvo a la altura de una autoridad. Todo en medio de la discusión si los carabineros deben o no volver al interior de los estadios. Es válido a lo mejor darle una explicación a una persona que llama porque está sufriendo una violación o una vulneración de su domicilio y que el carabinero le conteste que no puede ir porque los carabineros están en el estadio. Yo creo que cae de madura la explicación. Hoy día no existe una empresa de seguridad en este país, lo digo responsablemente, porque he preguntado, he averiguado, he dicho cueste lo que cueste, señor, si vale el doble, vale el triple, lo que sea, tráigamela para acá, pero son los mismos. Uno se llama Juan Pérez, tiene los mismos guardias, el otro se llama Juan Soto, tiene los mismos guardias. La PDI sigue periciando el Monumental y sus alrededores, tratando de entender lo que pasó y las responsabilidades de los uniformados que iban sobre el carro lanzagases. Pero la desolación y el silencio de este lunes en el Monumental también habla de otro tema, tanto o más profundo. Una seguridad que a la vista de los hechos, de la historia y de los antecedentes, hoy no está garantizada, por lo menos en este tipo de espectáculos deportivos. Bueno, y en este mismo tema, el sistema ha fracasado. Este fue el lapidario diagnóstico del ministro de Seguridad, Luis Cordero, al Plan Estadio Seguro. El gobierno anunció que terminará con este organismo y va a reforzar las coordinaciones entre carabineros, los clubes y la ANFP. Los serios incidentes que se registraron el jueves en el Estadio Monumental escribieron un nuevo capítulo en una historia de nunca acabar. Violencia, invasión a la cancha y desmanes. Lo más grave, una joven de 18 años y un niño de 13 perdieron la vida en el acceso al partido. Pérdidas que precipitaron el fin de Estadio Seguro. Pero la forma en que ustedes han conocido la institución de Estadio Seguro, el gobierno tomaba la decisión de suprimir ese plan. Pamela Venegas, periodista y ex jefa del Plan Estadio Seguro desde 2022, dejó su cargo en medio de cuestionamientos por la real eficacia del organismo. El propio diagnóstico del gobierno fue lapidario. Estadio Seguro fue una iniciativa a la cual todos los gobiernos han puesto significativos empeños. Y por distintos tipos de razones, este ha fracasado.
Estadio Seguro fue creado en 2011. Su misión era implementar la Ley de Derechos y Deberes en espectáculos de fútbol profesional, conocida también como la Ley de Violencia en los estadios. Era el debut de Estadio Seguro en un superclásico. Para muchos, la prueba de fuego de un plan que pretende erradicar la violencia en el fútbol. En 14 años, los cuestionamientos fueron permanentes. Lo que prometía erradicar la violencia solo se convirtió en un órgano consultor, sin atribuciones ni resultados concretos. Planes y programas se han creado y no hay evaluaciones posteriores. Entonces como que seguimos con lo mismo. Fue un esfuerzo en su minuto, pero la realidad ha cambiado. La realidad delictual, la realidad de los estadios ha cambiado, no es lo mismo hace 10 años. Para Aldo Vidal, ex jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros y quien coordinó numerosos despliegues policiales, Estadio Seguro sirvió para unificar criterios ante la realización de partidos de alta convocatoria. A lo mejor esto podría haber funcionado si le hubiéramos dado un poco más de atribuciones a este programa. Es importante que las personas que estén al interior, quienes toman decisiones, quienes de una u otra manera tienen que llevar adelante una coordinación tan importante como el fútbol, tengan también un perfil vinculado a lo técnico más que a lo político. El gobierno anunció que el rol de Estadio Seguro se reemplazará por un nuevo sistema de autorizaciones para espectáculos deportivos que estará centralizado en el Ministerio de Seguridad. Por una parte, hay un proyecto de ley que se está tramitando, que esperamos que se apruebe, que entrega nuevas herramientas, y por otro lado hay un rediseño al cual ha hecho mención el ministro Cordero para enfrentar bandas de crimen organizado que lamentablemente están operando en el fútbol. Ni Carabineros, ni el gobierno por sí solo, ni los clubes por sí solos podrían darle una solución. Durante la tarde, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, llegó hasta el Ministerio de Seguridad para dar inicio a una mesa programática en la que además se discutirán eventuales cambios a la ley. En forma directa vamos a ser parte de esa mesa que nos interesa mucho porque tenemos la experiencia de cuáles son los partidos de alta convocatoria, que son partidos de alto riesgo y todo ese tipo de cosas que se van a analizar, y esto va a haber una combinación y una correlación también con los delegados presidenciales de cada una de las regiones. En la reunión también se abordó la puesta en marcha del Registro Nacional de Hinchas, que aún no se implementa. Desde el gobierno aseguran que el derecho de admisión será inflexible. Si usted ha cometido delitos, vea el partido de su casa, no vaya al estadio. En el estadio lo que va a pasar es que va a tener policías buscando precisamente a aquellas personas que tienen órdenes de aprehensión vigente o que han infringido la ley. Creo que sí podemos erradicar a estos bandidos, estos delincuentes de los estadios. Aquí nos tenemos que sentar y darle la guerra y declararle la guerra a los delincuentes. En cuanto a un eventual despliegue de carabineros al interior de los estadios, la medida fue descartada por el ministro de Seguridad. La vuelta de carabineros a los estadios es en algún sentido el fracaso estructural de la capacidad que tendríamos de organizar eventos deportivos. Otra cosa distinta son cuáles son las estrategias operativas de carabineros para eventos masivos. Estrategias que se suman al trabajo de inteligencia para evitar los denominados reventones. En los próximos días, las autoridades de gobierno se reunirán también con alcaldes de comunas donde están localizados los estadios, con la finalidad de trabajar en conjunto en medidas preventivas. Y nos vamos hasta el sur de nuestro país, donde hay frustración y pena entre los familiares de los pescadores. Los robots no encontraron restos humanos y mañana será el último día de búsqueda. David Yañez nos cuenta más. David, ¿cómo te va? Buenas noches. Efectivamente, frustración es lo que existe en este momento entre los pescadores, los familiares de los pescadores artesanales de la lancha Bruma. ¿Qué sucedió? Se les avisó desde la Armada que luego de revisar los puntos donde no se encontraron ningún tipo de restos, finalmente se tomó la decisión de que mañana será el último día de rastreo. Se va a hacer el último intento con algunos robots submarinos. Sin embargo, ya por el tipo de restos que están siendo encontrados, que son pequeños restos metálicos pertenecientes a la bruma, lo más probable es que el impacto haya sido
de gran energía, razón por la cual es muy poco probable que puedan ser encontrados los cuerpos de los 7 tripulantes de esta embarcación. En ese sentido, no van a poder ser ubicados y para las próximas horas se espera el fin de los rastreos y ya para el día miércoles un acto donde se va a realizar en el mismo sitio donde se encontró la proa de la bruma, un acto religioso, tanto católico como evangélico, para poder despedir los restos de esta embarcación. Así se pondría fin a esta búsqueda. Sin embargo, lo que es la investigación en el Ministerio Público va a implicar ya recién el inicio, pues se está pidiendo por parte de los pescadores una revisión completa del pesquero de alta mar Cobra, que sería el que finalmente impactó contra la bruma y generó esta tragedia. Se está en ese sentido a la espera de lo que va a suceder en las próximas horas. Y nos vamos a quedar atentos a ello porque, por supuesto, mañana es el último día de búsqueda, una jornada que va a ser muy simbólica y, por supuesto, están depositadas la esperanza de que algo se pueda avanzar en dar a esta altura con los cuerpos o restos de los cuerpos de los pescadores artesanales desaparecidos. Muchas gracias, David. Buenas noches. 24 horas presenta. Informe especial. Hace 8 años, Informe Especial reveló un escándalo nunca antes visto en un municipio de nuestro país. Distintas voces denunciaban que la corrupción se había apoderado de la municipalidad de San Ramón. Desde el 2018, el exalcalde comunal estaba formalizado por fraude al fisco y hace varios años debe cumplir con arresto domiciliario. Esta vez lo investigamos durante meses. Y fíjese que descubrimos que infringe los permisos de salida otorgados por el tribunal y por lo mismo quebranta su medida cautelar. Alessandro Minardi y Claudio Arevalo con este informe especial. Durante varios meses investigamos al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. El ex líder comunal está formalizado por graves delitos de corrupción y fue denunciado por eventuales vínculos con narcotraficantes. Pese a que desde el 2022 está con arresto domiciliario, los tribunales le han autorizado 80 permisos de salida hasta fines de febrero. En tiempos donde las medidas cautelares están siendo cuestionadas, queremos saber si Aguilera cumple o no con las reglas. La hora no es casualidad. El día en que grabamos estas imágenes, el político viene de una visita autorizada a su abogado, pero su tiempo para retornar ya terminó y esta no es la ruta para volver a su hogar. Como le digo, estos son hechos que la Fiscalía se está enterando gracias al trabajo de la prensa, pero no han sido ventilados antes ni de manera oficial ni de manera informal. Hoy serán testigos de cómo Aguilera incumple los permisos concedidos por el tribunal y por lo mismo, cómo infringe su arresto domiciliario. Buscamos a Miguel Ángel Aguilera. Él no se encuentra. No se encuentra, pero él tiene arresto domiciliario. ¿Sabía usted eso? Estará abierto. Cuando se aproxima la fecha para el juicio oral, los denunciantes apuntan a una estrategia del político para alargar el desenlace de una causa que se ha extendido por 7 años y donde la Fiscalía nos revela en exclusiva cómo el exalcalde habría comprado su casa La Reina con dineros ilícitos. ¿Miguel Ángel? Sí. Parecen imágenes de archivo, pero no. Hace poco más de un año, Miguel Ángel Aguilera fue grabado en un reconocido restaurante de La Reina. El 3 de enero del 2024, el tribunal autorizó la salida del exalcalde a una reunión con su defensa en Las Condes, aunque el horario era acotado, de 3 a 7 de la tarde. Pasada esa hora, Aguilera cenó con una acompañante, aparentemente sin ningún apuro. Es una vergüenza cómo burla la justicia. Pide permiso para ir a encontrarse con su abogado, pero desvía su ruta, se va a comer a restaurantes, disfruta con su familia fuera, cuando la ley, cuando el tribunal, cuando la justicia ha establecido que él tiene arresto total en su hogar.
Esta secuencia grafica uno más de los incumplimientos notificados del arresto domiciliario impuesto a Aguilera hace 3 años. A pesar de eso, al político no se le han agravado sus medidas cautelares. Miguel Ángel Aguilera es desde 2012 alcalde de San Ramón. Es contador auditor de profesión. Todas las sospechas de irregularidades en el municipio recaen en su figura. Es un padrino. O sea, tú para llegar al alcalde tienes que pasar por muchas personas antes. Hace 8 años, Informe Especial reveló cómo hasta ese momento la comuna de San Ramón era escenario de hechos inéditos en una municipalidad. Distintas voces denunciaron que los tentáculos de la corrupción y el narcotráfico corrompieron la administración del entonces alcalde Miguel Ángel Aguilera. Surgió el concepto de narcopolítica luego de que se conociera que en la planta de funcionarios de Aguilera había varias personas con antecedentes penales, entre ellos un condenado por tráfico, Jorge Antonio Pinto. Yo no tengo... ¿Usted lo conoce? No, no lo conozco. ¿Cara a cara? ¿Ha estado alguna vez con él? No lo he visto. No lo conozco. ¿Sabe usted que además de él, su círculo cercano de este narcotraficante también trabaja y tiene contrato en la municipalidad? ¿Cuál es el círculo cercano de quién? De Jorge Antonio Pinto. ¿Está infiltrado el narcotráfico en su municipio? No, bajo ninguna circunstancia. Porque no son una persona, son al menos 3 o 4 o 5 funcionarios que están contratados actualmente, incluso algunos. No, pero ¿y cómo sabe usted esto? Bueno, entrégueme la anuncia al tiro. ¿Por el portal de transparencia? No, pero entrégueme la anuncia al tiro. No, entrégueme al tiro. En diciembre del 2018 fue presentada la primera querella en su contra por fraude al fisco y designación de cargos públicos. Era un caso que luego se amplió a otros delitos. Pese a las graves imputaciones en contra de un hombre que lideró por 10 años a San Ramón, solo estuvo 1 año en prisión preventiva antes de salir en julio del 2022 con arresto domiciliario. ¿Qué tan graves son los delitos que habría cometido Miguel Ángel Aguilera? Bueno, son de gravedad, ciertamente, porque estamos hablando de casos de corrupción respecto de un funcionario público, específicamente un alcalde, en el ejercicio de su cargo, y se relacionan directamente con enriquecimiento injustificado, es decir, la detección de decenas y decenas de depósitos en efectivo por caja que por una parte no tienen ninguna justificación y en algunas específicamente se logró vincular que la justificación que tendrían sería el pago de sobornos en relación con la adjudicación de algunas licitaciones. Casi 2 años después de iniciar el arresto domiciliario nos encontramos con Aguilera saliendo desde su casa La Reina para dirigirse a una consulta médica en un CESFAM comunal. En esta ocasión tiene permiso para salir desde las 3 a las 6 de la tarde. Ya lo oí. Aguilera se atiende en el CESFAM, pero de inmediato llama la atención su comportamiento. Luego de salir del centro asistencial junto a una mujer que no reconocemos, se instala en un paradero donde espera por varios minutos. No muestra apuro, pese a que su horario límite ya está finalizado. La mujer que lo acompaña vuelve a aparecer ahora para entregarle algo y dejar unas bolsas al lado del formalizado político, quien apenas le cruza palabras. ¿Quién es su acompañante? ¿Qué hay en la bolsa? Ambos desaparecen de nuestra pista, pero logramos registrar justo cuando Aguilera corre hacia su domicilio, al que llega 1 hora después de lo permitido. Su domicilio cumpliendo con el arresto domiciliario total, y en este caso no lo está. Escurridizo, los seguimientos confirman que los incumplimientos de Miguel Ángel Aguilera son reiterados. En el expediente público de su caso logramos comprobar que en el 2022, apenas 4 meses después de que decretaran su arresto domiciliario, el político no se presenta ante el personal de Carabineros que llega a su casa. 10 meses después, en julio del 2023, vuelve a incumplir. Estas son parte de las excusas presentadas esa ocasión ante la justicia. Lamentablemente y con mucha seguridad, dada la ubicación dentro de la casa en la que mi representado se encontraba, esto es, almorzando en el patio trasero de la casa junto a su familia, no se logró escuchar el golpe en la puerta, por lo que no se percató de la presencia policial.
siempre salen con ciertas excusas de que él no escuchó el timbre, que toma unas pastillas para dormir, y en definitiva siempre queda la duda si Aguilera está realmente cumpliendo con el arresto domiciliario o no, ¿ya? Pero nunca hemos tenido la prueba concreta para decir, mire, el tipo anda comprando, el tipo anda de paseo. Siempre hemos estado con la duda, ¿eh? Pero de repente cuando el río suena es porque piedra trae. Ahí va. Un mes más tarde nos enteramos de una nueva solicitud aprobada de salida. Aguilera utiliza una aplicación para trasladarse otra vez al CESFAM de La Reina. A pesar de que cuenta con 3 horas para volver a su hogar, el exalcalde no muestra apuro. Afuera del recinto se da el tiempo de conversar con funcionarios del centro de salud. Imágenes que abren el debate. ¿Se respetan en Chile las medidas cautelares? ¿Se fiscaliza realmente su cumplimiento? Y si se supervisa, ¿por qué no se sancionan estos desacatos? Entre julio del 2022 y fines de febrero del 2025, los tribunales le autorizaron 80 permisos de salida a Miguel Ángel Aguilera. Entrevistamos a Leonardo Moreno, experto en derecho penal, a quien, sin revelarle la identidad del político investigado, le preguntamos si es habitual tener tantas autorizaciones. El espíritu de la norma no es permitir que las personas puedan permanentemente salir, solo excepcionalmente y con un motivo calificado, razonable. Que por eso les decía yo, la hablaba de un funeral, de un tratamiento médico, de una actividad familiar relevante, excepcional, pero no debiera ser constitutivo de un permiso que me permita a mí recurrir permanentemente para salir sin que exista un motivo calificado. Aguilera se mueve de manera singular, como si le preocupara un posible seguimiento. Aún así camina por las calles resuelto, donde ese día se da el tiempo para entrar a una tienda y comprar el pan. Gustavo Toro dice que cuando asumió en esta oficina no había muebles ni cuadros. Quien fue el más férreo opositor de Aguilera cuando era concejal tomó la posta del exalcalde tras unas elecciones en el 2021 que debieron ser repetidas tras graves denuncias de irregularidades. Extraños cortes de luz, sellos adulterados y personal vinculado a Aguilera colaborando activamente con los votos asistidos fueron algunas de las acusaciones. Hoy Toro es uno de los principales querellantes en la causa por corrupción en contra del ex edil, quien no ha podido justificar 283 millones de pesos de incremento en su patrimonio. El municipio estaba destruido financieramente, pero también a nivel de organización, una deuda enorme, pero además sin muebles, lleno de ratones. Tuvimos que partir menos de cero, limpiando, sacando personas que incluso tenían antecedentes penales. Tuvimos que pedir hasta auxilio a la PDI en algún momento. El aguilerismo se instaló en San Ramón entre el 2012 y el 2021. Los reportajes emitidos por Informe Especial revelaron una red de más de 10 personas que eran cercanos y familiares a Aguilera en cargos al interior de una comuna con graves acusaciones de corrupción durante esos años. Cualquier entidad municipal actúan como guardaespaldas, siempre van al choque ellos antes que él. Es escandaloso lo que pasa en la comuna. Durante esta investigación logramos confirmar que al menos hay un familiar de Aguilera y 2 personas de su círculo que siguen contratadas en la municipalidad. Hay personas que todavía lo recuerdan y están ligados a él, ¿ya? Incluso familiares que trabajan en la municipalidad, porque no se puede desvincular, la Contraloría no nos permite, porque son efectivamente, después de cierto tiempo, ellos pasan a tener una confianza legítima. Durante el seguimiento a Aguilera nos llama la atención este vehículo que es utilizado por el formalizado político durante uno de sus permisos. Su patente nos llevará nada menos que a un trabajador del municipio. ¿Sigue presente el aguilerismo en los pasillos de San Ramón? Yo creo que él se ha juntado con gente municipal. No pondría en duda esa situación. Porque hay gente que todavía comenta que él está presente, que él era el mejor alcalde, que él va a volver.
El ex líder comunal ha salido en total 80 veces en casi 3 años. El tribunal le ha concedido 22 permisos para horas médicas y 8 autorizaciones para salir a Navidad, graduaciones y para sufragar. Y aunque son horarios específicos para visitas definidas, Miguel Ángel Aguilera se las arregla para realizar otro tipo de cosas. Un ejemplo ocurre el 7 de octubre. Hace compras en un strip center incumpliendo por cierta hora. Son las 6 del lunes 7 de octubre. Se acaba de cumplir el plazo que le dio el tribunal para estar dentro de su casa cumpliendo con el arresto domiciliario total. En este caso vemos que está afuera de ella, por tanto no debiese estar en este lugar. 15 días después, en medio de otra visita, su abogado se las ingenia para entrar a una panadería. Sus querellantes acusan que es insólito que pida salidas para ver a su defensa, mientras para participar de las audiencias lo hace vía Zoom. En total, nuestra investigación da cuenta que durante su arresto domiciliario son 50 las autorizaciones del tribunal para asistir al estudio jurídico. Por razones de salud, el juzgado de garantía postergó la audiencia de formalización de cargos en contra del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. La resolución del caso Aguilera se ha estirado 7 años desde que fue denunciado y 4 desde que decretaron medidas cautelares para el exalcalde. David Cabedo, ex concejal de San Ramón, fue uno de los primeros querellantes, aunque finalmente desistió ante los aplazamientos del juicio que acusa se deberían también a su constante cambio de defensa. Mucha detención de la pelota, de parar la pelota, ¿no es cierto?, sobre todo para llegar a lo que es la audiencia de juicio. Yo recuerdo, por ejemplo, haber tenido 6 suspensiones de audiencias preparatorias del juicio oral. Entonces tú vas viendo que hay una serie de triquiñuelas, ¿ya?, que no han podido o han evitado de que podamos tener una sentencia ya sea absolutoria o condenatoria, que es lo que yo creo que se debería producir en este caso el señor Aguilera. Es absolutamente falso. De partida, ¿quién querría dilatar la realización de un juicio con un cliente completamente privado de libertad? El juicio oral está fijado para el miércoles 16 de abril. La Fiscalía sumará una decena de testigos y pruebas al caso que, debido a los delitos imputados, podría alcanzar una pena de 5 años y 1 día. Los denunciantes alegan que todo este tiempo de arresto domiciliario le servirá al exalcalde para no volver a la cárcel. Sí, siempre el tiempo que uno permanece en una cautelar privativa de libertad se puede abonar o imputar a la pena en definitivo. Eso sí puede ocurrir en este caso, pero corresponderá determinar el día en que hagamos el juicio y se dicten las sentencias si corresponde cuánto es la pena que se aplique en definitiva y de qué manera eso se imputa o hasta qué quantum o hasta qué monto de día eso se puede imputar o no. No puede ser que estemos en una constante incertidumbre para saber si una persona, ¿no es cierto?, va a ser condenada o no por la justicia. Entre los antecedentes del caso aparece lo ocurrido en julio del 2021. Miguel Ángel Aguilera presentó un examen PCR positivo para aplazar una audiencia. Sin embargo, un segundo informe médico confirmó que no padecía coronavirus. Una burla hacia la institucionalidad, hacia el Estado. Rabia, impotencia, ocupar mecanismos que son fraudulentos como es parte siempre de su historia. Y sobre todo que utiliza mecanismos que los tribunales quedan en tela de juicio, que no tienen ninguna más opción que suspender y correr la fecha. El 5 de noviembre, Aguilera vuelve a reunirse con su defensa. El denunciado sale del edificio con una mujer que es la misma del 22 de septiembre. Se trata de su esposa, con quien se sube a un automóvil que lo está esperando. Son las 6:15 del martes 5 de noviembre. Él tenía permiso hoy día para estar hasta las 6 de la casa en su domicilio. Lo pasaron a buscar y no sabemos dónde se va a dirigir. Otra vez incumple el horario, pero llega a esta estación de servicio donde por un largo tiempo se reúne al interior del vehículo. Logramos comprobar que además de la esposa de Aguilera está la madre de esta y también el dueño del automóvil que traslada a Aguilera. Se trata de un actual funcionario de salud en la municipalidad de San Ramón. Yo pocas veces vi a este hombre. Las veces que lo vi con él, con el alcalde anterior, cercanos. Él lo trasladaba, lo transportaba. Un tipo con un aspecto bastante matonesco.
y efectivamente una de las personas cercanas al exalcalde, donde hemos dado cuenta que se ha reunido, donde además es un vínculo también con otras personas de la comuna de San Ramón, y que llama mucho la atención que durante todo este tiempo que estuvo con licencia médica se ve muy activo también en distintas actividades. Él no tiene más incumplimientos entonces. No es que no tiene incumplimientos. Es que nosotros tenemos evidencia, independiente de esto, de las contrataciones por Carabineros, de que sí ha habido incumplimiento. Tendría que mostrármela y yo conversar con él y ver de qué se trata. Sigue Aguilera con redes en el municipio de San Ramón. Para los querellantes, una de las incógnitas es cómo se mantiene económicamente el exalcalde y cómo paga su lujosa casa, valorada en 13.000 UFs, es decir, más de 500 millones de pesos. Consta en la causa que el 2016 el alcalde en ejercicio pagó de pie y en efectivo más de 4.000 UFs, es decir, más de 118 millones de pesos de la época. Nadie llegó con 100 millones de pesos en efectivo y eso se va a demostrar en el juicio. Poco más de 10 millones de pesos es lo que se paga realmente en efectivo y el resto se documenta con vales vistas, cheques. Cuando uno analiza las cuentas corrientes y determina la cantidad de depósitos en efectivo que había en esa cuenta corriente sin justificación alguna, eso se utilizó en parte para pagar el pie de otro inmueble, esta vez en la comuna de La Reina, que habría adquirido el imputado, y de ahí en adelante, por supuesto, que eso puede servir para pagar también los dividendos. Lo que nosotros decimos es que, no habiendo una justificación de esos ingresos, claramente la casa se transforma en un efecto del delito o algo que el imputado adquirió gracias a ese enriquecimiento injustificado que la Fiscalía detectó. 6 incumplimientos en total ha tenido Aguilera de su arresto domiciliario, 3 detectados durante nuestra investigación y otras 3 faltas informadas por Carabineros. Una causa que es pública y en la cual ha presentado justificaciones como la de agosto del 2023 cuando no atendió el llamado de Carabineros. Nuestro representado sí se encontraba en el lugar el día y hora del control. No obstante, es necesario dar cuenta que se encontraba bajo los efectos de un potente medicamento debidamente recetado con fecha 3 de julio de 2023, que lo mantuvo profundamente dormido y le impidió percatarse de la presencia policial. Mientras, para justificar la secuencia donde aparece comiendo en este restaurante de La Reina, la defensa del político señaló que el local quedaba en el camino entre la oficina de su abogado de Las Condes y su domicilio de La Reina. 2 veces se ha solicitado que Aguilera vuelva a prisión preventiva. Dado que el permiso era de varias horas y él es una persona que padece, entre otras enfermedades de diabetes, era más que razonable que tuviera la necesidad de comer después de haberse ausentado a su casa por esa cantidad de tiempo. Y así lo entendió el tribunal, y no solo el tribunal, así lo entendió también el Ministerio Público. En este caso, las distintas instancias de denuncia de incumplimiento en su momento se ventilaron en el tribunal. La Fiscalía estimó que eran una circunstancia de gravedad, pero desde esta perspectiva el tribunal estimó que un hecho o 2 hechos puntuales no ameritaban cambiar el régimen de la cautelar vigente. Así va atrás. El 3 de diciembre, Miguel Ángel Aguilera vuelve a utilizar su permiso para ir al estudio jurídico que lo defiende Las Condes. Ese día se junta con su familia a la salida de la reunión, pero no para volver a su hogar. A las 18 horas, cuando debería estar al interior de su casa, Aguilera entra a comer a este céntrico restaurante de carnes en Providencia, ahora muy lejos de la supuesta ruta que conecta su domicilio con el estudio jurídico que lo representa. En estas imágenes exclusivas se ve al formalizado exalcalde, quien tiene arresto domiciliario, comiendo junto a 4 personas de su círculo cercano. Se percata de que hay alguien en una mesa próxima, aunque sigue comiendo. A la salida a su círculo espera el momento, mientras Aguilera aparece solo cuando el vehículo solicitado por la aplicación se detiene en el exterior del restaurante. Estas imágenes logradas por informe especial significan el 4º incumplimiento de Miguel Ángel Aguilera que queda registrado por nuestros equipos. Esta es la 2ª vez que sale a comer y la 3ª en que se reúne con más personas fuera de su casa. En total, 7 incumplimientos de alguien que tiene arresto domiciliario tras su formalización por graves delitos. Secuencias que le enseñamos al fiscal a cargo del caso.
Estos son hechos que la Fiscalía se está enterando gracias al trabajo de la prensa, pero no han sido ventilados antes ni de manera oficial ni de manera informal. Claramente es un quebrantamiento de lo que dispuso el tribunal, porque cuando se analizó aquella salida que se ventiló en la prensa, el tribunal le hizo especial hincapié al imputado que tenía que ser riguroso en el cumplimiento de su cautelar y no tomársela con liviandad. Por lo tanto, si es que esto se repitió, habría que tomar nota precisamente del día y el contexto en el que este se produce, y claramente podría implicar una revisión de la situación actual. Fuimos hasta la casa de Miguel Ángel Aguilera para buscar una respuesta por estas constantes faltas en su arresto domiciliario. Buscamos a Miguel Ángel Aguilera. Él no se encuentra. No se encuentra. ¿Pero cómo sabe que no se encuentra? Porque le llamé para la casa delante y no estaba. No contestaron. Pero él tiene arresto domiciliario. ¿Sabía usted eso? Debe estar ahí entonces. ¿Aló? ¿Miguel Ángel? Sí. Pero no quiso hablar con informe especial. La evidencia visual que expusimos en este informe revela el comportamiento del exalcalde pese a las advertencias del tribunal y abren una serie de interrogantes. ¿Funciona el sistema de medidas cautelares en Chile? ¿Existe fiscalización real? Después de 7 años sigue existiendo una duda. ¿Recibirá o no condena por los graves delitos que se le imputan a quien lideró por casi una década la municipalidad de San Ramón? Bueno, antecedente del Ministerio Público, por supuesto, 80 permisos, ¿no?, para salir de su casa con arresto domiciliario total. Queda allí pendiente la duda de cuál va a ser la reacción de la justicia. Vamos a otro tema. Este lunes el tráfico aéreo estuvo momentáneamente suspendido. El motivo, la alta cantidad de aves volando alrededor del aeropuerto de Santiago. Una amenaza latente que involucra riesgos para el normal desarrollo del tráfico aéreo. ¿Cómo se puede evitar esto? Presta atención. Chile 508, viento 170 grados, 13 nudos, pista 17 izquierda, autorizado a despegar. Trabajo intenso en la torre de control encargada a diario de coordinar la llegada y salida de decenas de aeronaves, atentos a cada movimiento, pero también a amenazas que parecieran ser cada vez más comunes. El fenómeno que se está dando no solo hoy, sino que en los días recientes y en esta temporada en particular, hay una migración de aves que están cruzando por un corredor biológico que cruza vertical el aeropuerto, en las inmediaciones del aeropuerto, los que afectan directamente la regularidad de los vuelos. Y es que este lunes y por tercera vez en tan solo una semana, la DGAC volvió a suspender el tránsito aéreo por algunos minutos ante la alta presencia de aves en la zona. Las operaciones aéreas se suspenden o se pausan en el aeropuerto cuando el riesgo es inminente. El riesgo que representa es que un pájaro entre en la turbina de un avión que está ya sea despegando o aterrizando, y eso ha ocasionado un problema de falla de motor. El vuelo proveniente de Tailandia intentó sin éxito aterrizar en el aeropuerto de Muan en Corea del Sur. Una bandada de aves lo impidió. Fue la mayor tragedia aérea en Corea del Sur. Ocurrió en diciembre de 2024 y dejó a 179 víctimas fatales. Un desperfecto técnico obligó a la aeronave a intentar aterrizar, pero en medio de esa operación, la presencia de aves en el sector complicó la maniobra. Todos los aeropuertos en el mundo son grandes extensiones, ¿no es cierto? Y los pájaros anidan ahí, buscan estos espacios donde nadie los molesta. La acumulación de residuos de vertederos ilegales puntualmente que se forman en las inmediaciones. Por cierto, la acumulación de basuras es un elemento que atrae a las aves. Son 8 los puntos identificados como vertederos en las cercanías del aeropuerto. 2 de ellos son autorizados, 3 han sido cerrados por la autoridad y otros 3 siguen funcionando ilegalmente. 24 horas fue a verlos. Este es uno de los tantos basurales ilegales que funcionan en las cercanías del aeropuerto hace más de 2 años. Aquí se puede encontrar de todo, desde restos de comida, pañales, electrodomésticos, colchones, lo que se le ocurra. Actualmente existe una mesa de fiscalización trabajando para controlar la existencia de estos vertederos ilegales, conformada por la DGAC, el municipio y la Seremi de Salud, entre otros. Donde nuestra acción es desde el punto de vista sanitario para prevenir la generación de focos de insalubridad, la generación de olores molestos, la proliferación de vectores de interés sanitario. Este es uno de los esfuerzos para controlar el aumento en la presencia de aves en el aeropuerto, pero no el único.
generadores de ruidos también que simulan gritos de aves rapaces. Y adicionalmente a eso también se contrata un servicio de cetrería, que son aves rapaces justamente que se hacen volar en el aeropuerto de modo que vayan dispersando las aves que se encuentran acá. Distintas medidas para controlar las bandadas de pájaros que han obligado a suspender vuelos por varios minutos durante los últimos días. Así que ya lo sabe, ármese de paciencia si le toca viajar y su vuelo se retrasa por este motivo, ya que es mejor prevenir antes que exponerse a una emergencia. Bastó que Michelle Bachelet los convocara para que todos los candidatos presidenciales del oficialismo se presentaran en la oficina de su fundación. Y los llamados para generar un proyecto común coincidieron con la tensión que existe entre dos partidos y dos importantes postulantes a la moneda, Carolina Toá, del PPD, y la nueva candidata del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Puntuales arribaron todos para un encuentro tan esperado como inédito. ¿Cuál es el llamado que le va a hacer a los candidatos? Muchachos, yo voy a hablar después de hablar con los candidatos, ¿ok? Reunión liderada por Michelle Bachelet, quien convocó a todos los candidatos presidenciales de su sector. Llamada que surgió cuando existe tensión entre dos candidatas oficialistas, la del PPD y el Partido Socialista. Aquí lo que busca el Partido Socialista es tener una voz. No voy a hacer de esta primaria una discusión de candidatos. Distancia entre Carolina Toá y Paulina Bodanovich desatada luego que la socialista asumiera la candidatura presidencial de su partido, descartando la hermandad histórica con el PPD, tienda que anhelaba el apoyo a la ex ministra del Interior. Bueno, es muy fuerte que alguien lo deshermanen, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay un espíritu de mayor fraternidad en los territorios, en las comunas, en las regiones. ¿Cuál es la obsesión de trasladarle a Paulina Bodanovich toda la responsabilidad por las polémicas que pueden haber en una etapa de campaña que es enteramente normal? Bueno, muy bienvenidos a todos, ¿eh? Con esa atención se desarrolló el encuentro con Michelle Bachelet y el destino dispuso un esperado frente a frente, cara a cara, entre las dos candidatas que escucharon el llamado de la expresidenta. Los convoqué a que estas primarias fueran primarias abiertas, transparentes. No sé si la palabra buena onda suena muy hippie, pero en el sentido de que sea lo más respetuoso para la ciudadanía. La duda es si el encuentro limará asperezas y logrará fraternidad entre las dos candidatas sin que el actual escenario genere división en el oficialismo. El hecho de que tengamos una primaria da cuenta de que estas son candidaturas que se respetan, que creen que pueden discutir de manera civilizada y que están dispuestas a aceptar el veredicto del pueblo. Cuando uno dice las cosas como son, molestan, pero yo espero que tengamos, aquí no es una disputa ni con el PPD ni con ninguno de los otros partidos. El senador Quintana dijo que dolía cuando hablaban de deshermandad. Bueno. Con el silencio, la carta socialista eligió parar la polémica que inició con frases como "yo no soy la continuidad del gobierno" o "esto no es un problema de relaciones personales", actitud tras un encuentro con Bachelet que les pidió a todos los candidatos mantener el respeto. Que nuestras diferencias sean, pero sean en fraternidad. Yo por lo menos recojo el guante de la presidenta. Y que todo esto se haga en un marco de fraternidad y de respeto al cual yo adhiero permanentemente. Mostramos una actitud constructiva como sector también político. A pesar de que tenemos diferencias, y esas diferencias las va a conocer el país, pero lo importante es el contraste de que aquí se está construyendo un proyecto de país, cuando al otro lado ni se pueden ver, ni se pueden hablar. No quieren que la primaria del 29 de junio genere un quiebre y para eso algunos dirigentes no esconden el deseo que el PS y el PPD lleven un solo candidato a la papeleta, opción descartada por ambas candidatas por ahora. 24 horas Central. Ya estamos de regreso en las noticias. Conversación en la Catedral, la ciudad de los perros, la fiesta del chivo, Pantaleón y las visitadoras. Quizás usted ha leído alguna de estas grandes novelas de que él ha sido definido como uno de los gigantes del boom latinoamericano. Hablamos de Mario Vargas Llosa, que murió ayer a los 89 años en Lima. Su historia como escritor, intelectual, político, premio Nobel de Literatura, candidato presidencial, la vemos en la nota de Franco Ferreira. Así que esta es la famosa colombiana. ¿Cómo? Todos quieren con ella. Mire cuántos años su fila.
Muchos vieron esta aclamada cinta del cine peruano y muchos tal vez, sin siquiera saber que esa historia de Pantaleón y las visitadoras había nacido como novela de la pluma de Mario Vargas Llosa. Ahora sé que realmente nada se puede comparar a ese tipo de satisfacción íntima que yo siento haciendo una novela. Pero su propia historia lleva tintes novelísticos. Un hombre que tampoco le hizo mucho asco a la frivolidad y a la vida pública. Se casó con una estrella de la socialité. No tuvo problemas con nada de lo que los intelectuales usualmente tienen problemas. Nacido en Arequipa en 1936, de él se entera el mundo con su juvenil Despertar a las Letras. Allí celebra junto a muchos esa incipiente revolución cubana y hasta llega a vivir a la isla. Pero descubre entonces los bemoles del sistema. Mario, que había sido partidario de la revolución, había viajado a Cuba, había estado viviendo allá un tiempo, dijo que no había podido soportar cómo metían a los homosexuales en la cárcel, en campos de concentración. Tras el caso cubano, su relación con las revoluciones cambia y mantiene un claro rechazo respecto a todas las dictaduras que en los 60 y 70 se van tomando el mapa latinoamericano. La constante de su acción política es la libertad, que no es la misma que la de los otros intelectuales latinoamericanos. Esto no es el tema principal de García Márquez, por ejemplo, o de Julio Cortázar, pero de Vargas Llosa sí. La más mediocre democracia es preferible a la más perfecta dictadura. Estén a la cabeza de ella Pinochet o Fidel Castro, escribe hace no muchos años en su famosa columna Piedra de Toque. Yo diría que tuvo luces y sombras. Me hubiera gustado más que hubiese defendido los valores más del pueblo que de las élites. Pero creo que en la fiesta del Chivo él se suma a la lista de escritores latinoamericanos que dieron cuenta de los horrores de las dictaduras. Con Gabriel García Márquez, otro emblema del boom latinoamericano, mantenía una amistad y admiración mutua hasta que en el 76 el vínculo termina de golpe. Literalmente, cuando Vargas Llosa en el Bellas Artes de México propina un certero combo al colega en pleno ojo. Es bien oscura la razón de eso, no se sabe bien, parece que fue una cosa sentimental. Nunca ninguno de los dos habló del asunto, lo que es extraordinario. Novelas, cuentos, ensayos, guiones son parte de una carrera que en política también dice mucho, porque en 1990 pudo haber cambiado la historia del Perú, pero perdió en la carrera presidencial con Alberto Fujimori. Como un liberal, estaba a favor del aborto mientras suscribía las normas del libre mercado y le incomodaba el rumbo de los intentos constituyentes de Chile. Yo creo que él veía el problema chileno a la luz del mismo problema peruano, la libertad. En 2010 recibe el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa. Pero el tiempo avanza inexorable. Yo creo que las élites en América Latina son el gran obstáculo, digamos, a la integración. Tienen ideas equivocadas, tienen prejuicios muy profundos. Dice en TVN, en una de las últimas entrevistas que realiza, luego de lo cual comienza a volcarse a la vida íntima con su familia. Es el protagonista de un momento brillante, luminoso de la literatura latinoamericana. Dando un puñetazo aquí en el pupitre, asegurar que no estoy muerto, que no pienso morirme todavía. Pero toda novela llega a su fin y este domingo en Lima, La Vida cerró la contratapa de aquella biografía que por 89 años se fue escribiendo. La vida misma de uno de los nombres más grandes que el boom latinoamericano deja para la eternidad de las letras. El del Nobel peruano, Mario Vargas Llosa. Se apagaron las luces y quedó un solo foco prendido iluminando un espacio de aquel patio. Bueno, una figura irreemplazable, la verdad es que es probablemente uno de los grandes novelistas que ha dado Latinoamérica, un intelectual de primer nivel, hablando con distintos críticos durante todo este día, la invitación que siempre se hace, que lo descubran a través de sus libros y probablemente algunos de los que le nombramos, La Ciudad de los Perros, La Fiesta del Chivo, Pantaleón, Las Visitadoras, sea una buena manera para adentrarse en el mundo de Mario Vargas Llosa. Vamos a otras noticias. Una nueva derecha para cambiar Chile. ¿De qué estamos hablando? Este es el pacto que reúne a Johannes Kaiser y José Antonio Kast, quienes presentaron un preacuerdo de cara a las elecciones parlamentarias. La alianza de derecha más dura preocupa a Chile Vamos y Eli Matei porque va dejando en el olvido cualquier vínculo entre las llamadas dos derechas.
Los roces, los conflictos y la distancia, al menos en esta actividad, quedaron en el pasado tanto que en cosa de segundos se habló de un matrimonio, pero por conveniencia. El de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que siendo contrincantes en el camino hacia la moneda, se acogieron a su cercanía ideológica para unirse y mirar juntos al Congreso. Así, republicanos, libertarios y el Partido Social Cristiano formalizaron su anunciado preacuerdo parlamentario. Esta unidad que refleja este preacuerdo parlamentario, un nuevo bloque electoral. Bienvenida, ¿cierto?, esta nueva derecha. Nueva Derecha para Cambiar Chile, la alianza más diestra de nuestro espectro que buscará desde el Parlamento, como aseguraron, enfrentar la crisis de seguridad y migratoria del país. Pacto que comenzó a delinearse a inicios de este año, el que finalmente no consideró los llamados de quien lidera a la otra derecha, la de Chile Vamos, que encabeza Evelyn Matei. Es evidente que podríamos tener la mayoría en la Cámara y en el Senado. Lamentablemente empezamos a ver ya que esto no es posible. Sin embargo, quiero señalar que el año pasado perdimos varios gobernadores y muchos alcaldes por haber ido divididos. El pacto ratifica el portazo a un acuerdo con Chile Vamos. La pregunta es si abre la puerta a otras negociaciones en la derecha más dura, como, por ejemplo, que al final del camino o Kaiser o Kast cedan ante el otro si los números presidenciales se complican para uno de los postulantes. De momento se respeta, y yo respeto la decisión de José Antonio de ir a primera vuelta, y en mi caso yo ya he establecido cuáles son las condiciones. ¿Cómo podría cambiar ese escenario? Bueno, imagínense que pasado mañana tengo 4% de apoyo en las encuestas. No tendría ningún sentido ir a una candidatura presidencial. Pero Kaiser por ahora marca bastante más que eso y la papeleta de noviembre, al igual que Kast, sigue en la mira. Matei, a falta de primarias, también se inscribe en ella y no se descarta que Jimena Rincón también lo haga si logra reunir las firmas ahora para el mes de agosto. Sume a un posible candidato del Partido Social Cristiano y el número de postulantes no hace más que preocupar a Chile Vamos. Lo que está ocurriendo hoy día de formar 2 grandes listas parlamentarias es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos una primaria amplia. Estoy consciente de que es muy difícil, pero nuestra voluntad, nuestra vocación siempre ha sido generar estos puentes. Lo de la presidencial ya está resuelto. No tiene sentido seguir solicitando algo que no está dentro de las posibilidades. Con ese escenario en Chile Vamos, varios ya analizan eventuales pactos por omisión en la próxima parlamentaria. La única fórmula que hoy por hoy podría unir a los partidos que, porque así lo determinaron o porque no hubo otra opción, no serían parte de una primaria legal como la que vivirá el oficialismo. Estamos viendo 24 horas Central. Ahora. Ya de regreso a la noticia con información de último minuto, porque hace instantes nada más un efectivo de la Policía de Investigaciones utilizó su arma de fuego para enfrentarse a 4 delincuentes que intentaban robar un vehículo en la comuna de Maipú. Estamos con Jan Yaquetti, que han estado reporteando, por supuesto, estos hechos. Jan, te escuchamos. Buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Se trata de 4 delincuentes aparentemente que serían menores de 18 años. Llegaron hasta un servicentro aquí en Avenida Las Barfanas con Ingeniero Domínguez, donde identifican un vehículo de gama media alta y empiezan rápidamente con armamento de fuego a intimidar a su conductor. Logran robar el vehículo blanco y cuando van a darse a la fuga, un detective de la Policía de Investigaciones que circulaba en su vehículo particular, un auto color oscuro 4x4, rápidamente desenfunda su armamento y comienza a disparar para detener a estos delincuentes que se dan a la fuga rápidamente, en primera instancia con el auto que lograron robar, pero sin embargo chocan un auto de un vecino que estaba aquí precisamente estacionado y luego comienzan a correr, luego incluso sueltan una de las pistolas que tenían en sus manos, la dejan tirada en el piso y ahí finalmente en el vehículo que estaban robando también queda ahí en la vera del camino, porque finalmente es donde se están concentrando las investigaciones para poder dar con el paradero de estos delincuentes que serían menores de 18 años y que uno estaría incluso con heridas de bala. Nosotros vamos a continuar muy atentos a la evolución de esta noticia, por cierto. Y tomamos contacto en cualquier momento. Ya, muchas gracias, buenas noches. Bueno, hasta Estados Unidos se trasladó una comitiva chilena que está encargada de negociar los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump. Es una misión que busca hacer valer el TLC, el Tratado de Libre Comercio con ese país, así como evitar al máximo las consecuencias sobre algunos productos nacionales que podrían verse afectados, como las exportaciones de salmón o la uva.
Toda la uva y fruta importada desde nuestro país ha desaparecido de los mercados y negocios del ramo en Estados Unidos. Año 1989, plena dictadura y la denuncia de 2 granos de uvas chilenas con cianuro desencadenaba la mayor crisis diplomática económica entre nuestro país y Estados Unidos. Rápidamente se activó un plan de acción. Una comitiva nacional viajó hasta Washington para subsanar la crisis. 36 años después no se trata de uvas, sino que de aranceles anunciados por Donald Trump, aunque, al igual que en esa ocasión, representantes chilenos viajaron al país del norte. La estrategia de Chile frente a esta crisis es gestionar las medidas necesarias que hagan valer el Tratado de Libre Comercio con ese país. Para aquello, una comitiva liderada por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, aterrizó este lunes en Estados Unidos. Todo para encabezar una serie de reuniones. Citas claves donde estará acompañada del embajador de Chile en ese país, Juan Gabriel Valdés. Tenemos una reunión con el USTR, la Trade Commission de Estados Unidos. Confirmación que llegó del propio ministro de Hacienda en conversación con Estado Nacional. La cita de este miércoles con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, será la más relevante para Chile en la búsqueda por limitar el alza arancelaria. Evidentemente la posición de las autoridades de Estados Unidos se ha ablandado en la medida que se han dado cuenta de que esto provoca un daño enorme, no solo a la economía mundial, pero en particular a su propia economía. Me parece una muy buena iniciativa y obviamente la posibilidad de éxito no es fácil. Están negociando con 70 países, o sea, es bien complejo todo el medio ambiente que hay, pero me parece saludable hacerlo. Pese a que el país norteamericano excluyó de este anuncio de aranceles a las importaciones de cobre y madera, productos como el salmón, las uvas y los arándanos se podrían ver afectados. Obviamente hay impactos sectoriales, hay empresas que se han orientado a vender, empresas en el sector agrícola, ¿no es cierto? Se han especializado en venderle productos y obviamente esto es un costo muy grande para ellos. Reuniones donde Chile insistirá que Estados Unidos cumpla con el Tratado de Libre Comercio que data de hace más de 20 años. Todo para evitar acudir a los mecanismos de resolución de controversias si es que se llega a aplicar el aumento de estos impuestos. Acciones de nuestro país que son valoradas por los gremios que podrían verse más afectados. El 40% de las exportaciones de Chile van a ese mercado. Afectan negativamente la industria del salmón nacional. Estamos esperanzados de que este trabajo podamos a la brevedad iniciar negociaciones. Comitiva nacional que ya se encuentra en Estados Unidos para moderar los efectos en nuestro país de esta guerra arancelaria. Bien, pues noticias musicales para tener 24 horas. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Sigue acá en la sintonía de Televisión Nacional de Chile. Ya llega The Floor. No se lo pierda. Que tenga buenas noches.